Introducción. Este trabajo tiene como objetivo mostrar cómo la intervención del Estado mexicano en la economía durante el periodo de 1940 a 1982 no se limita a la creación de la infraestructura necesaria para impulsar el crecimiento y el desarrollo en el país. Por el contrario, su participación se extendió a sectores que le correspondía realizar al sector privado. A partir de la administración del presidente Lázaro Cárdenas, el proyecto nacional fue iniciar el proceso de industrialización, pero es hasta el sexenio de Miguel Ávila Camacho en el que se adopta un modelo específico para obtener dicho objetivo. El modelo de industrialización sustitutiva supuso que organización económica en la cual el Estado, a través de su acción directa como inversionista y de su acción indirecta mediante la política económica, garantizaba una estructura proteccionista y de estímulo a la industrialización como una nueva estrategia de crecimiento. El concepto general establece que la sustitución de importaciones sucede cuando cae la participación de las importaciones en la oferta total, definiendo esta última como importaciones más producción doméstica o indirecta. Existen dos formas principales de sustitución de importaciones: la orientada a los bienes de consumo o de uso final y la orientada a la producción de bienes intermedios y de inversión. Como la primera se corre el riesgo de aumentar la dependencia del exterior, esto se debe a la importación de materias primas necesarias para manufacturar los bienes de consumo a niveles adecuados de escala, además de que no se crea la capacidad de producir los bienes de capital utilizados en el proceso de inversión, mientras que en la segunda simplemente ofrece un respiro temporal, ya que tarde deben obtenerse las divisas necesarias para mantener el proceso de crecimiento. Es por esta razón que la sustitución de importaciones va acompañada por un cambio en la composición de las importaciones y eventualmente en el de las exportaciones. También, a través de la industrialización sustitutiva, se pretendía que la producción y el ingreso aumentaran a un ritmo superior, en el que las importaciones y exportaciones globales, a la vez que se daban en la distribución sectorial de la producción y el empleo. Antecedentes. En el sexenio de Ávila Camacho se crearon las bases para un proceso de industrialización en México, el cual fue llamado como el modelo de industrialización sustitutiva o modelo de sustitución de importaciones. Todo esto propició una industrialización de manera firme y continua durante la década de los 50, donde surgió una fuerte actividad industrial de pequeñas y medianas empresas. En 1955 se promulgó la Ley para el Fomento de las Industrias Nuevas y Necesarias, cuyo ordenamiento permitió que se estableciera un importante número de empresas industriales, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, y que un gran número de talleres y artesanías se transformaran en pequeñas empresas. Para ello, el Estado se vio en necesidad de implementar mecanismos de carácter financiero para poder responder a la demanda de créditos de las pequeñas y medianas empresas de tipo industrial, creando un rápido proceso de expansión y diversificación de la rama industrial de nuestro país. Todo esto contribuyó a la primera etapa del modelo de industrialización sustitutiva. Primera etapa. Productor y proveedor de bienes básicos, sobre todo en el petróleo y electricidad, gracias a la expropiación y nacionalización de las industrias respectivas en diferentes momentos. La industria petrolera el 18 de marzo de 1938 y la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, las empresas estatales que se conformaron por Pemex, CFE y LFC asumieron una política de precios y tarifas subsidiadas a fin de impulsar la producción industrial en detrimento de sus propias finanzas. Banca de desarrollo. Ante la falta de mercados financieros desarrollados, el gobierno se vio a la necesidad de asumir el papel de intercambio financiero a fin de solventar proyectos de investigación de larga maduración, proyectos de riesgo y proyectos prioritarios pero no rentables. Por esta razón, durante el maximato y el cardenismo se crearon el Banco Nacional de Crédito Ejidal, la Nacional Financiera, Banco Nacional del Comercio Exterior, y más tarde se crearían fideicomisos e institutos en relación con la agricultura, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, entre otras instituciones de banca estatal de fomento. Estado Bienestar. En el Estado mexicano se decide proporcionar una base de apoyo social al proceso de industrialización a través de la presentación de servicios de seguridad social, tales como educación, salud y vivienda.
En dicho contexto, en 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, SEP. En 1929 la universidad logra su autonomía y en 1936 nace el Instituto Politécnico Nacional. El 12 de agosto de 1925 se funda la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, que en 1960 esta se transformaría en Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, y más adelante surgen las siguientes instituciones. De 19 de enero, por ejemplo, se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social. En 1943, en 1932 nace el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores Infonavit, entre otras importantes instituciones encargadas de la seguridad social en México. El Estado jugó el papel de mediador y árbitro entre trabajadores y empresarios a fin de hacer posible la acumulación de capital. Con la transformación del partido oficial, el país se abrió al capital extranjero, se reglamentaron los derechos laborales y, al crearse la oficina de la pequeña propiedad, se favoreció el latifundismo. Regulador de mercados. El gobierno regula los mercados estableciendo la legislación y las instituciones encargadas de vigilar y de sancionar, y en ocasiones crea organismos que participan de manera directa en el mercado a fin de contener aumentos en el costo de la vida que pudieran desembocar en espirales inflacionarias. 2. Banca de desarrollo. Ante la falta de mercados financieros desarrollados, el gobierno se vio en la necesidad de asumir el papel de intermediario financiero a fin de solventar proyectos de inversión de larga maduración, proyectos de riesgo o proyectos prioritarios pero no rentables. Por esta razón, durante el maximato y el cardenismo se crearon el Banco Nacional de Crédito Digital, la Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, y más tarde se crearían los fideicomisos e institutos en relación con la agricultura conocidos como FIRA, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras, entre otras instituciones de banca estatal de fomento. La segunda etapa fue de 1955 a 1970. Esta etapa de modelo estuvo caracterizada por endeudamiento con el exterior para poder financiar el gasto público. Sin embargo, no todo fue tan negativo, ya que durante el periodo de desarrollo estabilizador, es decir, durante el sexenio de Adolfo López Mateo de 1958 a 1964, se dio el crecimiento sostenido con una inflación inferior al 5% y una estabilidad cambiaria. Más tarde llegaría la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1960, con el cual se continuó con un crecimiento sostenido sin inflación y con estabilidad cambiaria. A partir de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos se entrometieron fuertemente en la economía, aranceles, subsidios y extensiones fiscales. La demanda externa aumentó y con ello la economía nacional. La devaluación fue necesaria para evitar la fuga de capitales y fomentar la agricultura y la ganadería. La conclusión de este tema es que la estrategia de sustitución de importaciones fue un proceso continuo de diversificación de la actividad económica y de políticas de protección, fomento y la regulación. Sin embargo, este proceso resultó ineficiente considerando que el mismo objetivo pudo haberse logrado con menos sacrificio de recursos para el país. Así es como considero que este proceso es un claro reflejo del carácter permanente y excesivo de la estructura proteccionista, ya que la protección indiscriminada solo sirvió para financiar a costa del déficit público empresas cada vez menos competitivas y más incompetentes. Podemos explicar sencillamente las etapas de este proceso de industrialización de la siguiente forma. Primera etapa, que va de 1940 a 1955. Se sustituyeron principalmente bienes de consumo no duraderos y se importan bienes intermedios de origen industrial y bienes de capital. Las divisas para financiar tales importaciones se obtuvieron mediante las exportaciones agrícolas, gracias a la modernización del sector y a las políticas agropecuarias implementadas durante el cardenismo. Segunda etapa, que va de 1955 a 1970. Se profundiza la producción de bienes intermedios y de consumo duradero. Las divisas para importar los bienes de capital que el proceso demandaba se obtuvieron mediante préstamos del exterior y la inversión extranjera directa.